Vamos a empezar por la noticia que para mí es la más bestia de todas. Nvidia está negociando avalar un proyecto de centro de datos para OpenAI en Ohio por valor de $250.000 millones. $250.000 millones, eso es una cifra que cuesta hasta visualizar. ¿Cómo encaja esto? Porque OpenAI no es precisamente una startup pequeña, pero tampoco tiene la solvencia de una empresa tradicional, ¿no? Exacto. Ahí está la clave del asunto. OpenAI a día de hoy no genera beneficios netos y, por tanto, no tiene calificación crediticia. Para alquilar o construir una instalación de este tamaño, hablamos de un centro de 10 gigavatios, que es una barbaridad, necesitas un aval. Y ese aval es Nvidia. O sea, que Nvidia actúa como el fiador de una hipoteca gigantesca para que OpenAI tenga su propia casa. Pero, ¿qué gana Nvidia con eso? Porque no es una empresa de financiación precisamente. Buena pregunta. Nvidia lo que hace es asegurarse la demanda futura de sus propios chips. Si OpenAI construye su propio centro de datos, va a necesitar GPUs a lo bestia durante años. Al avalar el proyecto, Nvidia se garantiza que ese centro se va a llenar de sus procesadores. Es una jugada a largo plazo. Yo te avalo hoy, tú me compras chips durante la próxima década. Y además el acuerdo podría llegar a los $500.000 millones si se incluye financiación adicional para la compra de semiconductores. Y todo esto, además, rompe la dependencia que OpenAI tenía de Microsoft. Porque hasta ahora, OpenAI entrenaba y ejecutaba sus modelos en la nube de Azure, ¿verdad? Sí, y ese es el segundo movimiento estratégico. OpenAI ha ido creciendo dentro de la infraestructura de Microsoft, pero tener tu propio centro de datos te da independencia total. Controlas tu propia energía, tu propio hardware, tus propios plazos. Y más importante aún, aseguras el acceso a la energía necesaria para el entrenamiento de los modelos. Porque uno de los cuellos de botella hoy en día no son solo los chips, es la electricidad para alimentarlos. Con esta jugada, OpenAI deja de ser un inquilino y se convierte en propietario. Vale, entonces la infraestructura es el denominador común de todo lo que vamos a ver hoy. Y esto no es una noticia aislada, es la punta del iceberg de algo mucho más grande. De esa mega infraestructura en Ohio, pasamos a otro mapa completamente distinto. Me ha llamado mucho la atención una frase del CEO de DeepSeek, Liang Wenfeng, que dice que 4 chips de Huawei equivalen a uno de Nvidia. Eso suena a una desventaja enorme para China, pero él lo presenta casi como una ventaja. Y es que ahí hay una lectura muy interesante. Primero contextualicemos, DeepSeek es uno de los laboratorios chinos que más ha avanzado en modelos de IA a pesar de las restricciones de exportación de chips que Estados Unidos impuso. La brecha es real, un chip de Nvidia, digamos un H100 o un B200, rinde 4 veces más que el chip más potente de Huawei, que viene a ser el Ascend 910. Pero Liang no lo ve como un problema, sino como una coartada estratégica. Explícame esa contradicción, porque a simple vista tener menos capacidad de cómputo por chip debería ralentizar todo. Sí, pero hay dos formas de verlo. Una es quejarte de que no tienes los mejores juguetes. Otra es decir, vale, tengo hardware menos potente pero es más barato, me obliga a optimizar al máximo, y puedo escalar horizontalmente con muchos chips en paralelo. Lo que ha hecho DeepSeek es convertir la escasez en una ventaja de costes. Su estrategia es ofrecer modelos a bajo coste para acelerar la llegada a la inteligencia artificial general, la AGI. Si puedes hacer más con menos, llegas antes y llegas a más gente. Es como si en lugar de tener un Ferrari, tienes 4 coches normales que, coordinados, te llevan al mismo sitio, pero repartiendo el desgaste y el coste. Y de paso, impulsas a la industria local de hardware. Exactamente. Liang lo dice claro, escasez de chips de Nvidia es una oportunidad para impulsar el desarrollo de hardware nacional chino. Y no solo eso, sino que el mensaje de fondo es que el acceso a cómputo se ha convertido en la moneda de cambio de la geopolítica global. No es solo quien diseña mejor el chip, es quien tiene acceso a la potencia de cálculo. Y eso me lleva directamente a la otra noticia que me llamó la atención, Armenia. Un país pequeño, sin grandes recursos, y sin embargo está apostando fuerte por la IA con un proyecto que llaman Firebird. ¿Qué pinta Armenia en todo esto? Armenia es un caso fascinante porque demuestra que la carrera de la IA no es solo para gigantes como Estados Unidos o China. Ellos han acuñado un concepto muy potente, la soberanía computacional. La idea es que un país no puede depender siempre de servidores en el extranjero para entrenar sus modelos o procesar sus datos. Necesitas tener tu propia infraestructura aunque no fabriques los chips. O sea, no fabrican chips, pero sí construyen el centro de datos con GPUs de Nvidia aprobadas por Estados Unidos. Eso es. El proyecto Firebird es una inversión significativa para montar un centro de IA con GPUs Nvidia de alta gama, de las que están autorizadas para exportación. Armenia tiene una base tecnológica sólida, mucha gente formada en matemáticas e informática, pero sin esa infraestructura local, su talento depende de proveedores extranjeros. Y ahí está el problema, talento sin computadoras es talento subcontratado. Entonces, el paralelismo con China es claro, ambos ven el acceso a cómputo como un recurso estratégico,
Casi como el petróleo. China lo suple con más chips propios y optimización, Armenia, con un centro local que le da independencia. Exacto. Y los dos casos nos dicen lo mismo, la capacidad de cómputo ya no es un detalle técnico, es un asunto de soberanía nacional. Da igual que seas una superpotencia o un país pequeño, si no tienes acceso a potencia de cálculo, quedas fuera del juego de la IA. Y como veremos después, esto conecta con la seguridad, con la ciencia, con todo. Y si el cómputo es la nueva moneda de cambio, la seguridad empieza a ser el nuevo campo de batalla. Porque me llama la atención que justo el gurú de la seguridad, Ilya Sutskever, el cofundador de OpenAI que se fue para montar Safe Superintelligence, acaba de anunciar una alianza con Nvidia. ¿No es irónico que el tipo que más alerta sobre los riesgos de la IA necesite más potencia bruta? Es que ahí está la clave, Daniel. SSI no es una ONG de seguridad, es un laboratorio de investigación. Ilya siempre ha dicho que la seguridad se resuelve entendiendo primero cómo funciona la inteligencia a nivel fundamental. Y para eso necesitas computación masiva. El acuerdo con Nvidia les da acceso a la plataforma de GPUs Vera Rubin, la nueva generación. No es que quiera más potencia para hacer cosas peligrosas, es que cree que la única forma de alinear una superinteligencia es construirla tú mismo desde cero y entender cada capa. O sea, ¿más potencia para ser más seguro? Suena contraintuitivo. Piénsalo así, si quieres construir un coche autónomo seguro, necesitas probarlo millones de kilómetros. Cuantos más recursos tengas para simular, entrenar y testear, más robusto será el resultado. Ilya está aplicando esa misma lógica a la inteligencia general. Pero al mismo tiempo, y aquí viene lo interesante, la seguridad ya no es solo un problema de los laboratorios. Microsoft acaba de lanzar su primer modelo de IA especializado en ciberseguridad, el MAI Cyber 1 Flash. Ah, ese es el que dicen que supera a Gemini GPT 5.5 Cyber en los benchmarks, ¿no? Exacto. Y no solo el modelo, han presentado Perception, una plataforma agéntica que automatiza todo el ciclo de seguridad con equipos rojo, azul y verde. Traducción, tienes un equipo ofensivo, uno defensivo y uno de coordinación, todos automatizados con IA. Esto ya no es un firewall con reglas escritas a mano, es una guerra entre inteligencias artificiales. Los atacantes usan IA para encontrar vulnerabilidades, y ahora los defensores responden con IA que parchea en tiempo real. Y luego está la tercera pata de este mismo tema, la Open Security Alliance, que apuesta por código abierto para las defensas. Ahí están Nvidia, Adobe, IBM, Microsoft y hasta la Linux Foundation. ¿No es contradictorio que justo Microsoft esté en una alianza de código abierto cuando ellos mismos lanzan un modelo propietario de ciberseguridad? No es contradictorio, es complementario. La alianza nace precisamente después de un incidente muy serio en Hugging Face, donde las herramientas cerradas de IA no pudieron contener una brecha de seguridad. El argumento de la alianza es que la apertura, combinada con evaluación continua, supervisión y parches rápidos, da más ventaja a los defensores que restringir el acceso. Es como la diferencia entre tener un antivirus cerrado que actualiza una empresa una vez al mes, frente a un sistema de código abierto donde miles de ojos ven el código y cualquiera puede proponer una corrección en horas. Entonces, estamos diciendo que la seguridad en IA ya no es un tema de cumplimiento normativo o de políticas de empresa, sino una carrera armamentística en toda regla. Exactamente. Y eso cambia todo. Ya no basta con tener un responsable de seguridad. Necesitas modelos de IA específicos para defenderte de otros modelos de IA. Por eso SSI busca más cómputo para investigar seguridad fundamental, Microsoft lanza modelos de ciberseguridad para el día a día de las empresas, y la Open Security Alliance construye herramientas abiertas para que cualquiera pueda defenderse. Son tres frentes de la misma guerra, la seguridad ya no es un departamento, es una función crítica del sistema, como lo es el propio motor de IA. Después de toda esta conversación sobre infraestructura, chips y seguridad, tengo que preguntarte algo que me ronda la cabeza, ¿los robots siguen siendo torpes? Porque en los vídeos que vemos parecen increíbles, pero en el día a día, un robot sigue sin poder doblar una camiseta sin arrugarla. Tienes toda la razón, y ese es precisamente el problema que están atacando dos noticias que han salido esta semana. La primera es Enigma, una startup que ha recaudado $71 millones en ronda semilla, ojo semilla, no sería, para resolver exactamente eso, que los robots ejecuten tareas que no han sido programadas explícitamente. 71 millones en semilla es una barbaridad. ¿Y cuál es su enfoque? Porque todos intentan hacer modelos fundacionales para robótica, pero no todos lo hacen igual. Aquí viene lo interesante, Enigma no se centra en que el robot sea más listo por sí solo, sino en cómo los humanos interactuamos con él. Quieren desarrollar interfaces intuitivas y un tipo diferente de cerebro robótico. Y para conseguirlo van a lanzar un experimento a gran escala, van a poner más de 100 de sus robots online para que cualquier persona, desde su casa, pueda interactuar con ellos en tiempo real. ¿Cualquier persona? Como un videojuego pero moviendo robots de verdad. Exactamente. Los robots están en Israel y California, y tú desde tu navegador puedes darles instrucciones, ver cómo responden, corregirles.
Todo eso genera datos del mundo real sobre cómo los humanos nos comunicamos con las máquinas. Y esos datos son el oro para entrenar los modelos. La visión de Enigma es que controlar un robot sea tan fácil como ajustar el volumen de un coche. Vale, eso es para tareas cotidianas. Pero luego está la otra noticia que vi: Nvidia ha presentado Cosmos H Dreams, un simulador para robótica quirúrgica. Ahí el margen de error es milimétrico, no vale cualquier cosa. Y ese es el salto cualitativo. Cosmos H Dreams es un simulador generativo en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que puedes generar entornos quirúrgicos completos con tejidos deformables, instrumentos interactuando, movimientos de cámara, sin necesidad de tener un quirófano real ni un robot físico. Es como un videojuego quirúrgico, pero con fines de entrenamiento de IA. O sea, entrenas al modelo de IA en un entorno simulado y luego lo pasas al robot real. Exacto. Y lo hacen mediante un proceso que llaman destilación. Toman un simulador quirúrgico muy potente pero pesado, y lo condensan en un modelo estudiante más ligero que puede ejecutarse en tiempo real. Así puedes cerrar el bucle, el modelo ve lo que pasa, decide una acción, la ejecuta en el simulador, ve el resultado, y aprende. Todo sin riesgo para un paciente. Entonces, el hilo conductor de ambas noticias es que la IA está resolviendo el problema de la generalización en robótica. Enigma lo hace recogiendo datos de humanos reales interactuando con robots. Nvidia lo hace generando entornos sintéticos ultrarrealistas para cirugía. Claro, porque el problema de fondo siempre ha sido el mismo: un robot industrial sabe hacer 000 veces la misma soldadura porque está programado para eso, pero si le cambias la pieza 1 milímetro, se bloquea. Lo que buscan estos modelos fundacionales es que el robot entienda el concepto de la tarea, no solo la secuencia de movimientos. Y tanto desde la interacción humana como desde la simulación generativa, se está avanzando hacia ese objetivo. Después de todo lo que hemos hablado de robots, tengo que lanzarte una pregunta un poco provocadora. He visto que un modelo de IA de Anthropic, llamado Fable 5, ha conseguido refutar la conjetura de Jacobi, que llevaba casi 90 años sin demostrarse. Y la pregunta es, ¿de verdad necesitamos tantos matemáticos si una IA puede hacer esto? Qué buena pregunta, y además toca un nervio importante. Pero antes de responder, asegurémonos de que todo el mundo entiende qué es una conjetura y qué significa refutarla. Una conjetura es una proposición matemática que se cree cierta pero que nadie ha demostrado todavía. La conjetura de Jacobi, formulada hace unos 90 años, era una de esas que los matemáticos daban por buena, pero sin prueba definitiva. Y refutarla significa demostrar que es falsa, ¿no? O sea, encontrar un contraejemplo que la tumbe. Exactamente. Y aquí está lo interesante: la IA no ha hecho una demostración formal al estilo de un matemático humano. Lo que ha hecho es explorar un espacio de posibilidades enorme y encontrar un caso concreto donde la conjetura no se cumple. Es como si la conjetura dijera todos los cisnes son blancos, y la IA encuentra un cisne negro. No necesita explicar por qué hay cisnes negros, solo demostrar que existen. Pero eso suena a que la IA ha hecho algo que los humanos no pudieron hacer en 90 años. ¿No es eso un argumento de peso para decir que los matemáticos humanos son prescindibles? No exactamente, y te explico por qué. Lo que ha hecho Fable 5 es impresionante, sí, pero es una herramienta, no un sustituto. La IA puede buscar patrones y encontrar contraejemplos en espacios que a un humano le llevarían vidas enteras explorar. Pero la creatividad humana sigue siendo esencial para construir nuevas ramas de las matemáticas, para formular las preguntas correctas, para interpretar qué significa ese contraejemplo y hacia dónde nos lleva. O sea, que la IA encuentra el qué, pero el humano tiene que entender el por qué, y el ¿y ahora qué? Exacto. Y esto conecta directamente con la otra noticia de ciencia que ha salido. In Silico Medicine en China ha conseguido reducir el tiempo de descubrimiento de fármacos de 4 años y medio a tan solo 9 meses, combinando IA con trabajo de laboratorio. 9 meses frente a 4 años y medio es una bestialidad. ¿Cómo lo hacen? Básicamente la IA acelera las fases iniciales, identificación de dianas biológicas, es decir, qué proteína o gen está implicado en la enfermedad, y diseño de moléculas candidatas. La IA puede explorar millones de combinaciones moleculares en días, algo que un equipo humano tardaría años. Luego, los candidatos más prometedores se validan en laboratorio. In Silico ha generado ya 31 candidatos preclínicos y su primer programa, Rentosertib, está en ensayos de fase 3. Pero los ensayos clínicos y la revisión regulatoria siguen siendo largos, ¿no? O sea, la IA acelera la parte de laboratorio, pero no elimina los plazos de probar en humanos. Exacto. Y ese matiz es clave. La IA no ha reemplazado el método científico, lo ha acelerado en sus fases iniciales. Sigue haciendo falta el ensayo clínico, la revisión por pares, la aprobación regulatoria. Pero si antes tardabas 5 años en tener un candidato listo para ensayos, y ahora lo tienes en 9 meses, el impacto es enorme. Estás acortando el ciclo de innovación. Entonces, tanto en matemáticas como en farmacología, la IA está haciendo de aceleradora del método científico, no de sustituta. Exactamente.
Y además hay un detalle adicional en el caso de InSilico. Su CEO, Alex Taborov, ya está anticipando que la fuerza laboral se va a automatizar significativamente. Pero no habla de despidos, sino de reconversión. Los empleados pasarán a gestionar sistemas de IA y robótica, en lugar de hacer el trabajo manual. El científico no desaparece, se convierte en un gestor de ciencia automatizada. Entonces, la pregunta no es si la IA va a reemplazar a los científicos, sino cómo va a transformar su trabajo. Esa es la reflexión correcta. La IA encuentra contraejemplos que los humanos no vieron, acelera el descubrimiento de fármacos, pero la creatividad, la interpretación y la construcción de nuevo conocimiento siguen siendo humanas. Lo que está cambiando es la velocidad a la que podemos hacer ciencia. Y eso en sí mismo es revolucionario. Cambiando de tercio, porque hemos hablado de infraestructura, de seguridad, de robots y de ciencia, pero luego está el día a día. Me ha llamado la atención que Cursor, el editor de código con IA, ha lanzado un plan específico para India a solo $7 al mes. Y esto pasa justo semanas antes de que SpaceX lo compre. Cursor Start se llama. Y es un movimiento muy inteligente. India es su tercer mercado más grande y tiene una concentración de usuarios enorme, pero el poder adquisitivo es diferente. $7 al mes, unos 649 rupias, es un precio ajustado para ese mercado, mientras que el plan estándar en Estados Unidos cuesta $20. O sea, ¿precios localizados? Como hace Spotify o Netflix en ciertos países. Exactamente. Pero hay un matiz importante. Este plan económico incluye acceso a modelos como Composer 2.5 y Grok 4.5, pero excluye los modelos de IA frontera y las características más avanzadas. Es decir, te dan lo suficiente para ser productivo, pero no lo último de lo último. Y además Cursor planea expandir contratación local y ventas empresariales en India. Entonces, la jugada es doble. Por un lado, capturan a todos esos desarrolladores indios que quieren probar IA sin pagar una fortuna. Por otro, se preparan para cuando SpaceX los absorba, con una base de usuarios sólida en uno de los mercados de más rápido crecimiento del mundo. Exacto. Y esto conecta con otra herramienta que se ha vuelto más invisible pero más potente. Propellerats ha actualizado Nico, su agente de IA, para que sea un copiloto completo de campañas publicitarias. Nico, lo había visto como un asistente de configuración, ¿no? Algo así como un chatbot que te ayudaba a montar una campaña. Era eso, sí. Pero ahora es un copiloto que gestiona todo el flujo de trabajo del anunciante mediante conversación. Puede crear, editar y supervisar campañas en todos los formatos de Propellerats sin que tengas que tocar un panel de control. Y los resultados son bestiales. Acelera la creación de borradores de campaña 11 veces y aumenta los ingresos entre 2 y 4 veces comparado con la configuración manual. 11 veces más rápido y multiplica ingresos. Eso no es un pequeño avance, es un cambio de paradigma para quien gestiona publicidad digital. Y además, lo ofrecen sin coste adicional, ¿no? Sí, ya está disponible para todos los anunciantes de Propellerats sin coste extra. Y aquí está el patrón. Tanto Cursor como Nico están haciendo que la IA desaparezca como herramienta separada y se convierta en parte del flujo natural de trabajo. No tienes que abrir una ventana de ChatGPT aparte, la IA está incrustada en el propio editor de código o en la plataforma de anuncios. Y luego está el tercer tema de este bloque, que me parece fascinante porque es algo que todo el mundo que usa ChatGPT, Gemini o Claude debería saber: los parámetros ocultos de temperatura y longitud de respuesta. Porque la mayoría de la gente escribe un prompt y espera el resultado, sin saber que hay palancas internas que cambian completamente lo que obtienes. Y es una pena, porque entender estos dos parámetros es como pasar de conducir un coche automático a tener un coche con cambios secuenciales, tienes mucho más control. La temperatura controla la creatividad del modelo. En valores bajos, cerca de cero, el modelo es muy predecible, elige siempre la palabra más probable. Es perfecto para tareas factuales. Dame un resumen de este texto, traduce esta frase. ¿Y en valores altos, qué pasa? ¿Se vuelve un poeta loco? Casi. Una temperatura alta, digamos 8 segundos o 1, hace que el modelo explore opciones menos probables. Puede generar respuestas más creativas, variadas, incluso sorprendentes. Pero también puede volverse incoherente si te pasas. Es el equilibrio entre precisión y creatividad. Vale, y la longitud de respuesta es más obvia, cuanto se explaya el modelo. Pero dices que no siempre tenemos acceso directo a estos parámetros en los chats normales. ¿Cómo se pueden controlar entonces? Ahí está el truco. Aunque no tengas un slider de temperatura en la interfaz, puedes simularlo con el prompt. Por ejemplo, si quieres baja temperatura, puedes decir, responde de forma precisa, concisa, sin florituras, basándote solo en hechos comprobados. Si quieres alta temperatura, sé creativo, dame opciones variadas, piensa fuera de la caja. Y para la longitud, simplemente respóndeme en 3 párrafos o en una frase. No es tan preciso como tener el parámetro, pero te acerca mucho. Entonces, el común denominador de Cursor, Nico y estos parámetros es que la IA se está volviendo invisible. Ya no es una herramienta externa a la que le pides cosas, sino que está integrada en el flujo de trabajo, y además puedes ajustarla finamente sin ser ingeniero.
Exacto. La mejor tecnología es la que desaparece. Cuando la IA está incrustada en tu editor de código, en tu plataforma de anuncios, o cuando entiendes cómo ajustar la temperatura con palabras en lugar de sliders, la tecnología deja de ser el foco y pasa a ser el medio. Y eso es exactamente lo que permite que más gente la use de forma efectiva sin tener que entender cómo funciona por dentro. Vale, Elena, hemos cubierto muchísimo terreno, centros de datos de 250.000 millones, chips chinos, soberanía computacional, seguridad armamentística, robots que aprenden, IA que refuta conjeturas y acelera fármacos, herramientas que se vuelven invisibles. Si tuvieras que ponerle un hilo común a todo esto, ¿cuál sería? Pues creo que todo lo que hemos visto hoy se puede agrupar en 3 ejes, y los 3 apuntan a lo mismo. El primer eje es la infraestructura. La noticia de Nvidia avalando el centro de datos de OpenAI, la brecha de DeepSeek con los chips de Huawei, el proyecto Firebird de Armenia. Todos dicen lo mismo, la capacidad de cómputo se ha convertido en el nuevo petróleo. Quien controla los chips y la energía, controla quien puede innovar en IA. Y por eso DeepSeek convierte la escasez en estrategia, y Armenia habla de soberanía computacional. No es solo tener el mejor algoritmo, es tener dónde ejecutarlo. Exacto. Y eso nos lleva al segundo eje, la seguridad. Hemos visto a Ilya Sutskever asociándose con Nvidia para escalar su investigación, a Microsoft lanzando un modelo específico de ciberseguridad con equipos automatizados rojo, azul y verde, y a la Open Security Alliance apostando por código abierto. ¿Qué tienen en común? Que la seguridad ya no es opcional ni es un departamento aparte. Es una carrera armamentística donde los atacantes usan IA y los defensores tienen que responder con IA. Si no tienes seguridad integrada desde el diseño, no tienes producto. Y el tercer eje es la democratización, ¿verdad? Porque luego hemos hablado de Cursor lanzando un plan a $7 en India, de Nico automatizando campañas publicitarias sin que toques un panel, de los parámetros de temperatura y longitud que cualquiera puede ajustar con un prompt. Eso es. La IA está dejando de ser una herramienta solo para ingenieros y se está convirtiendo en algo de uso diario, integrado, casi invisible. Cursor pone IA en el editor de código a precio local, Nico la mete en la gestión de campañas, y entender la temperatura y la longitud te permite afinar los resultados sin saber programar. Y luego está Enigma, que quiere que controlar un robot sea tan fácil como subir el volumen del coche. Eso es democratización pura, bajar la barrera de entrada. Entonces, infraestructura como el nuevo petróleo, seguridad como campo de batalla, y democratización como la gran niveladora. ¿Pero hay algo que una estos 3 ejes más allá de ser tendencias paralelas? Sí, y es la reflexión con la que me quedo. Todas estas noticias, por diversas que parezcan, apuntan a que la IA se está volviendo infraestructura crítica, exactamente igual que lo fueron la electricidad o Internet. La electricidad no es un fin en sí misma, pero sin ella no funciona nada. Internet no es un producto, es la base sobre la que se construyen productos. Pues la IA está yendo por ese camino, va a estar en todo, desde la cirugía hasta la publicidad, desde la seguridad nacional hasta tu editor de código. Y el debate ya no es si la IA cambiará el mundo, sino quién controla la infraestructura, quién la asegura y quién puede usarla. 3 preguntas que resumen media hora de conversación. La infraestructura, la seguridad y el acceso. Me quedo con esa idea. Elena, hemos recorrido un montón de terreno. Si tuvieras que dejar una idea fuerza de todo esto, ¿cuál sería? Pues que la IA ya no es solo algoritmos. Es geopolítica, es ciencia, es seguridad nacional, son herramientas cotidianas. Hemos visto desde un centro de datos de 250.000 millones hasta un plan de suscripción de $7 en India, desde una conjetura matemática refutada hasta robots que aprenden cirugía. Y todo eso conviviendo al mismo tiempo. Y lo más impactante para mí es ver cómo todo se acelera a la vez. No es que avance un campo, avanzan todos en paralelo, la infraestructura, la seguridad, la ciencia, las herramientas de usuario. Es como si hubiera un motor común empujándolo todo. Exacto. Y por eso creo que la reflexión con la que hay que quedarse es esta. La pregunta ya no es si la IA va a cambiar el mundo, porque eso ya está pasando. La pregunta es quién controla la infraestructura, quién la asegura y quién puede usarla. Esas 3 cosas van a definir los próximos años. Dicho así, suena a que estamos en un punto de inflexión histórico. Y no creo que sea exagerado. No lo es. Y lo mejor es que esto no ha hecho más que empezar.